Escuché el ruido de la llave girando en la cerradura justo cuando él me tomó de la mano. No estábamos haciendo nada prohibido todavía, pero la cercanía, el silencio y la forma en que me miraba ya eran una traición. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se escucharía desde el pasillo. En ese instante entendí que no siempre es el cuerpo el que traiciona primero, a veces es el alma la que se adelanta, y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. Querido espectador, antes de seguir con mi historia, dime desde qué país me estás viendo y escuchando, y qué hora es en este momento donde tú estás. Si alguna vez te enamoraste después del matrimonio, aunque haya sido en silencio y con miedo, compártelo en los comentarios. Queremos leer tu historia, porque nadie ama igual, pero todos sentimos igual. Mi nombre es Renata Morales, tengo 32 años y vivo en Guadalajara, México. Cuando me casé con Óscar, tenía apenas 24. No fue una historia de amor apasionada ni una decisión impulsiva. Fue una de esas decisiones que se toman con la cabeza, no con el corazón. Óscar era bueno, trabajador, respetuoso y querido por mi familia. Todos decían que era el hombre correcto para mí, y yo, cansada de esperar algo que nunca llegaba, acepté creerles. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos. No había gritos ni infidelidades, pero tampoco había fuego. Nuestra vida se convirtió en una rutina perfectamente ordenada. Desayunos a la misma hora, cenas frente al televisor, conversaciones breves sobre el trabajo y planes que siempre quedaban para después. Yo me repetía que eso era la estabilidad, que el amor maduro era así, silencioso y predecible. Pero en el fondo, algo dentro de mí se iba apagando lentamente. Todo cambió el día que conocí a Matías. No fue en una fiesta ni en un lugar romántico. Fue en una oficina, durante una capacitación de recursos humanos a la que mi empresa me envió. Matías llegó tarde, se sentó a mi lado y me pidió una pluma con una sonrisa nerviosa. Ese simple gesto hizo que algo se moviera dentro de mí, algo que llevaba años dormido. Durante los descansos comenzamos a hablar. Descubrí que tenía una forma especial de escuchar, de mirar a los ojos sin prisa, de interesarse genuinamente por lo que yo decía. Me preguntó si era feliz, así, sin rodeos. Nadie me había hecho esa pregunta en años. Me quedé en silencio unos segundos y respondí con una sonrisa automática que sí, aunque por dentro sentí que estaba mintiendo. Después de esa capacitación, comenzamos a escribirnos. Al principio eran mensajes inocentes, sobre el trabajo, sobre libros, sobre música. Luego comenzaron las confesiones pequeñas, esas que no parecen peligrosas, pero que abren puertas. Le conté que me sentía vacía, que a veces me preguntaba si la vida era solo eso. Él me habló de su miedo a conformarse, de su deseo de amar sin medias tintas. Cada mensaje suyo me hacía sentir viva, culpable y feliz al mismo tiempo. Es una combinación peligrosa. Empecé a esconder el teléfono, a borrar conversaciones, a sonreír sin razón aparente. Óscar lo notó. Me preguntó si todo estaba bien, si necesitaba algo. Yo le decía que estaba cansada, que era el trabajo. Y en parte era verdad, estaba cansada, pero no del trabajo, sino de vivir una vida que no sentía mía. La primera vez que vi a Matías fuera del trabajo fue para tomar un café. Me dije a mí misma que no había nada de malo en eso. Solo dos personas hablando. Pero cuando se sentó frente a mí y nuestras rodillas se tocaron por accidente, supe que estaba cruzando una línea invisible. No pasó nada más, ni un beso, ni una caricia, pero regresé a casa con el corazón desordenado y la mente llena de preguntas. Esa noche, mientras Óscar dormía a mi lado, yo miraba el techo y pensaba en Matías. Me odié por eso. Me sentí egoísta, ingrata. Pero también sentí una verdad incómoda, hacía mucho tiempo que no me sentía deseada, vista, escuchada. Y no porque Óscar fuera malo, sino porque nuestro amor nunca había sido profundo. Los encuentros con Matías se hicieron más frecuentes. Caminatas, cafés largos, silencios cómodos. Nunca hablábamos directamente de lo que sentíamos, pero estaba en el aire. Era una tensión constante, una espera que dolía y excitaba al mismo tiempo. Cada vez que me despedía de él, sentía una tristeza que no podía explicar. Una tarde, después de una discusión mínima con Óscar por algo insignificante, salí de casa con una excusa cualquiera y fui a ver a Matías. Llovía. Entré a su departamento empapada, con el corazón acelerado. Me ofreció una toalla, se acercó demasiado, y por primera vez no retrocedí.
Nos miramos en silencio, tan cerca que podía sentir su respiración. Fue ahí cuando escuché ese sonido que jamás olvidaré, el de la llave girando en la cerradura. No era Óscar, era el vecino de Matías, pero en mi mente fue como si todo se hubiera descubierto. Me aparté de golpe, temblando. Entendí que estaba jugando con fuego y que tarde o temprano alguien iba a salir herido. Salí de ahí sin decir casi nada, con lágrimas contenidas y una decisión que aún no sabía cómo tomar. Esa noche no dormí. Pensé en mi matrimonio, en Matías, en mí. Comprendí que el problema no era haber conocido a otro hombre, sino haberme perdido a mí misma durante años. El amor después del matrimonio no siempre llega como una traición, a veces llega como una pregunta incómoda que exige una respuesta honesta. A la mañana siguiente miré a Óscar desayunar como siempre, tranquilo, ajeno a la tormenta que yo llevaba dentro. Y supe que muy pronto tendría que decir la verdad, aunque no supiera cómo terminaría todo. Porque una cosa ya era segura, después de conocer a Matías, ya no podía volver a fingir que estaba completa. Y ahí, justo en ese punto, mi vida comenzó a cambiar de verdad. Pasé todo el día con un nudo en el estómago. Cada palabra de Óscar, cada gesto cotidiano, me atravesaba como una culpa silenciosa. Me hablaba de su trabajo, de un nuevo proyecto, de planes para el fin de semana, y yo asentía mientras por dentro sentía que estaba viviendo una mentira. No porque ya lo hubiera engañado físicamente, sino porque mi corazón ya no estaba donde debía. Esa noche, cuando se quedó dormido, tomé el celular y vi un mensaje de Matías que había llegado horas antes. No lo había abierto por miedo. ¿Estás bien? Me quedé preocupado. Solo leerlo me hizo llorar. No respondí. Apagué el teléfono y me di la vuelta, pero el sueño no llegó. Pensé en cómo había llegado hasta ahí, en qué momento exacto mi vida había tomado un rumbo distinto. Recordé a la Renata joven, la que soñaba con un amor intenso, con risas largas, con sentir mariposas. ¿En qué momento acepté conformarme? ¿Fue cobardía o simplemente falta de amor propio? No tenía respuestas, solo una sensación constante de estar atrapada entre dos caminos. Los días siguientes fueron extraños. Intenté acercarme más a Óscar, cocinarle su comida favorita, preguntarle más cosas, incluso propuse salir juntos como antes. Él parecía feliz, agradecido, pero yo sentía que estaba actuando en una obra mal ensayada. Cada beso suyo me hacía pensar en Matías, y eso me llenaba de vergüenza. Me prometí a mí misma cortar todo contacto con él, salvar mi matrimonio, hacer lo correcto. Era lo lógico, lo esperado, lo seguro. Pero el corazón no entiende de lógica. Una semana después, Matías volvió a escribirme. Esta vez no pude ignorarlo. Le dije que necesitaba distancia, que estaba confundida, que mi vida no era sencilla. Me respondió con una honestidad que me desarmó: no quiero ser un error en tu historia, Renata, pero tampoco quiero ser una mentira. Si decides quedarte donde estás, lo entenderé. Solo dime la verdad. Esa noche comprendí que Matías no me estaba empujando a nada. La decisión era solo mía. Acepté verlo una vez más, solo para hablar. Nos encontramos en un parque, lejos de miradas conocidas. Nos sentamos en una banca, con una distancia prudente entre nosotros, como si el espacio pudiera contener lo que sentíamos. Le conté todo, mi matrimonio, mis dudas, mi miedo a destruirlo todo. Él escuchó en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Luego me habló de él, de su soledad, de cómo conocerme había removido cosas que creía enterradas. No hubo besos ni promesas, pero hubo una conexión profunda, de esas que no necesitan contacto para sentirse reales. Al despedirnos, me abrazó. Fue un abrazo largo, contenido, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Volví a casa con una calma extraña, como si por primera vez en semanas hubiera sido honesta conmigo misma. Esa noche le dije a Óscar que necesitábamos hablar. Mi voz temblaba. Le dije que me sentía perdida, que algo no estaba bien dentro de mí, que no sabía si lo amaba como él merecía. No mencioné a Matías, no aún. Sus ojos se llenaron de confusión y tristeza. Me pidió tiempo, me dijo que podíamos arreglarlo, que todos los matrimonios pasan por crisis. Yo asentí, pero por dentro sabía que esto era más profundo. Comenzamos una especie de tregua silenciosa. Dormíamos juntos, pero distantes. Hablábamos lo necesario. Yo intentaba sentir algo que no regresaba.
Mientras tanto, Matías seguía presente en mi mente, como una melodía que no se puede apagar. Dejamos de vernos, pero no de sentirnos. Era como si una parte de mí estuviera esperando una señal, un punto de quiebre. Ese punto llegó una noche cualquiera, sin drama aparente. Óscar llegó tarde, cansado, y se sentó frente a mí. Me miró con una seriedad que me asustó. Me dijo que había notado mi distancia, mis silencios, mis ausencias emocionales. Me preguntó directamente si había alguien más. Sentí que el aire se me iba. Podía mentir, protegerlo, protegerme, pero ya estaba cansada de huir. Le dije la verdad, no toda, pero la esencial. Le confesé que había conocido a alguien que me había hecho cuestionar todo, que no había pasado nada físico, pero que mis sentimientos estaban en conflicto. El silencio que siguió fue devastador. Óscar no gritó, no lloró. Solo bajó la mirada y asintió lentamente. Me dijo que eso dolía más que una infidelidad, porque significaba que yo ya no estaba ahí. Me preguntó si quería seguir intentándolo o si ya había tomado una decisión. No supe qué responder. Lloré como no lo hacía en años. Le dije que no quería hacerle daño, que estaba confundida, que necesitaba tiempo. Él se levantó y se fue a dormir al sofá. Esa noche entendí que ya nada volvería a ser igual. Al día siguiente, Óscar se fue a casa de sus padres por unos días. Me quedé sola en nuestro departamento, rodeada de recuerdos que de pronto pesaban demasiado. Llamé a Matías. Le pedí vernos. Cuando llegó y me vio llorando, no hizo preguntas. Me abrazó, y esta vez no hubo contención. Lloré en su pecho, sintiéndome frágil, rota y extrañamente aliviada. No pasó nada más ese día, pero algo cambió. Ya no era solo una emoción prohibida. Era una realidad que había impactado mi matrimonio. Sabía que cualquier paso que diera a partir de ahora tendría consecuencias. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba viviendo con los ojos abiertos. Mientras lo veía irse, comprendí que el amor después del matrimonio no es una historia sencilla ni romántica como en las películas. Es un territorio lleno de culpa, deseo, miedo y decisiones que duelen. Y yo apenas estaba comenzando a caminar por él, sin saber todavía a quién terminaría perdiendo, o si al final me perdería a mí misma. Los días siguientes se volvieron lentos, pesados, como si el tiempo se hubiera estirado solo para obligarme a pensar. Óscar seguía en casa de sus padres y el departamento estaba en un silencio que dolía. Cada objeto parecía observarme, recordándome la vida que había construido y que ahora estaba en pausa. Me levantaba tarde, comía poco, trabajaba apenas lo necesario. Por las noches me sentaba en el sillón con las luces apagadas, preguntándome en qué punto exacto había dejado de reconocerme. Matías y yo empezamos a hablar más seguido, primero con cuidado, como si temiésemos romper algo frágil. Mensajes largos, audios donde nuestras voces sonaban cansadas pero sinceras. Él no me pedía nada, y eso, en lugar de tranquilizarme, me confrontaba aún más. Porque no había presión externa, solo mis propios deseos empujándome hacia un lugar desconocido. A veces pensaba que sería más fácil si él fuera insistente o egoísta, así podría culparlo. Pero no. Matías era paciente, respetuoso, y eso hacía que todo fuera más real. Una tarde, mientras ordenaba el closet, encontré una caja con fotos antiguas. Óscar y yo en nuestros primeros años, sonriendo, abrazados, creyendo que el amor era suficiente para sostenerlo todo. Me senté en el suelo y lloré. No porque quisiera volver atrás, sino porque entendí que esa versión de nosotros ya no existía. No era culpa de nadie en particular. A veces el amor simplemente cambia de forma, o se agota en el intento de sobrevivir. Óscar regresó unos días después. Nos sentamos a hablar con una calma extraña, como dos personas que se quieren pero ya no saben cómo sostenerse. Me dijo que había pensado mucho, que había hablado con su madre, que entendía que yo no estaba bien. Me preguntó si Matías seguía presente en mi vida. Le dije la verdad. No hubo reproches, solo tristeza. Me confesó que se sentía reemplazado, invisible, y esas palabras me atravesaron. Nunca quise hacerle sentir así. Intentamos acordar reglas, límites, darnos un tiempo sin decisiones definitivas. Pero convivir en esa incertidumbre era agotador. Dormíamos separados, compartíamos espacios con cuidado, como si cualquier gesto pudiera reabrir la herida.
Yo me sentía suspendida entre dos vidas, sin pertenecer del todo a ninguna. A veces pensaba que debía elegir a Oscar por lealtad, por historia, por estabilidad. Otras veces, el recuerdo de la forma en que Matías me miraba, como si realmente me viera, me hacía sentir que renunciar a eso sería traicionarme a mí misma. Una noche, Matías me invitó a caminar. Acepté. Caminamos sin rumbo por calles tranquilas, hablando de cosas simples, del clima, de música, de recuerdos de infancia. En un momento nos detuvimos. Me miró con una mezcla de ternura y cansancio. Me dijo que me quería, pero que no podía seguir en una espera indefinida. Que me respetaría cualquier decisión, incluso si eso significaba alejarse. Sentí un miedo profundo. No al abandono, sino a perder algo que aún no había tenido del todo. Esa noche no dormí. Pensé en mi vida, en lo que quería para mí, no en lo que se esperaba. Comprendí que seguir en el matrimonio por miedo o costumbre sería injusto para ambos. A la mañana siguiente, hablé con Oscar. Le dije que necesitaba separarme, que no podía seguir fingiendo una certeza que no tenía. Lloramos juntos. Fue uno de los momentos más dolorosos y honestos de mi vida. Decidimos hacerlo de manera respetuosa, sin guerras, sin culpas públicas. Él se mudaría definitivamente y comenzaríamos el proceso de separación. Los días posteriores fueron una mezcla de alivio y duelo. Extrañaba a Oscar, no como pareja, sino como parte de mi historia. Al mismo tiempo, sentía que respiraba distinto, como si me hubiera quitado un peso del pecho. Matías estuvo presente, pero sin invadir. Me acompañó en silencios, en trámites, en tardes donde solo necesitaba no estar sola. Poco a poco, nuestra relación dejó de ser clandestina y se volvió más clara, más tangible. Pero la realidad no tardó en mostrarnos que el amor no lo soluciona todo. Empezaron las diferencias, los miedos. Matías cargaba con sus propias heridas, con una desconfianza natural por cómo había comenzado lo nuestro. Yo, por mi parte, arrastraba culpas, inseguridades, la sensación constante de haber roto algo valioso. A veces discutíamos sin razón aparente, otras veces el silencio se volvía incómodo. No era la fantasía perfecta que uno imagina cuando sueña con huir de una vida. Hubo una noche especialmente dura. Discutimos por algo pequeño, una frase mal dicha, un gesto mal interpretado. Él me dijo que tenía miedo de que algún día yo me arrepintiera, de que quisiera volver atrás. Yo le respondí con lágrimas que ya no sabía quién era sin el conflicto, que estaba aprendiendo a vivir desde cero. Nos abrazamos, pero el abrazo ya no era solo refugio, también era incertidumbre. Empecé a preguntarme si había confundido intensidad con amor, si el vacío que sentía en mi matrimonio me había llevado a idealizar algo que ahora debía enfrentar en su versión real. No me arrepentía de haber sido honesta, pero sí me cuestionaba si estaba preparada para las consecuencias emocionales de mis decisiones. El amor después del matrimonio no venía con garantías, solo con la promesa de verdad. Con el tiempo, Oscar dejó de ser una presencia diaria en mis pensamientos, pero su ausencia se sentía en momentos inesperados. Una canción, un lugar, una rutina. Matías y yo seguimos adelante, pero ya no desde la euforia, sino desde la construcción lenta, a veces torpe, de algo nuevo. Había días buenos y otros en los que el pasado parecía alcanzarnos. Una tarde, mientras lo observaba dormir, pensé en todo lo que había perdido y ganado en tan poco tiempo. Me di cuenta de que ya no buscaba certezas absolutas. Solo quería ser fiel a lo que sentía en el presente, aunque eso implicara aceptar que el amor puede ser complejo, imperfecto y a veces doloroso. Sabía que aún faltaba camino por recorrer, decisiones por tomar, heridas por cerrar. Y aunque no tenía claro si esta historia terminaría en un final feliz, entendí que por primera vez estaba viviendo una vida que sentía mía, con todas sus contradicciones, miedos y esperanzas. El amor después del matrimonio no me había dado respuestas fáciles, pero me había obligado a mirarme de frente, y eso, aunque doliera, ya era una forma de verdad. El tiempo siguió avanzando incluso cuando yo sentía que mi vida estaba detenida. Matías y yo aprendimos a convivir con nuestras dudas, con las sombras que cada uno cargaba. No fue una historia de besos eternos ni de promesas grandiosas. Fue una relación construida entre silencios largos, conversaciones difíciles y momentos donde el cansancio emocional pesaba más que la pasión. Yo había dejado atrás un matrimonio, una identidad, una forma de entender el amor, y eso no desaparece solo porque alguien nuevo te tome la mano. Con el paso de los meses,
empecé a notar cambios en mí. Ya no despertaba con culpa, pero sí con una pregunta constante sobre si estaba en el lugar correcto. Matías intentaba ser paciente, pero también tenía límites. Él quería avanzar, hablar de un futuro compartido, de vivir juntos de manera oficial. Yo escuchaba esas palabras y algo dentro de mí se tensaba. No porque no lo quisiera, sino porque el miedo a equivocarme otra vez me paralizaba. Una tarde, mientras caminábamos por una calle tranquila, me preguntó si yo realmente estaba lista para empezar de nuevo o si solo estaba huyendo de lo que había sido. No supe qué responder. Esa pregunta me acompañó durante días, se coló en mis pensamientos mientras trabajaba, mientras cocinaba, incluso cuando intentaba dormir. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo reaccionando a los acontecimientos que no me había detenido a decidir qué quería de verdad. Óscar apareció en mi vida de nuevo de una forma inesperada. No fue una llamada dramática ni una confesión tardía. Fue un encuentro casual en una cafetería. Nos miramos con sorpresa, con una mezcla de nostalgia y respeto. Hablamos de cosas simples, de cómo nos sentíamos ahora, de lo mucho que habíamos cambiado. Me dijo que estaba en terapia, que estaba aprendiendo a vivir solo, que por primera vez se escuchaba a sí mismo. Sentí alivio al saber que él también estaba sanando. Esa conversación removió emociones que creía superadas. No era amor romántico lo que sentí, sino un cariño profundo por alguien que había sido parte de mi vida. Al llegar a casa, lloré. No por querer volver atrás, sino por aceptar que cerrar una etapa no significa borrar lo vivido. Significa integrarlo sin que duela. Esa noche hablé con Matías con una honestidad que me asustó. Le conté del encuentro, de mis dudas, de mi miedo a prometer algo que no sabía si podía cumplir. Él me escuchó en silencio. Luego me dijo que me amaba, pero que no quería hacer una elección a medias. Que entendía mi proceso, pero que también necesitaba cuidarse. Sus palabras no fueron un ultimátum, fueron una verdad. Pasaron semanas difíciles. Tomamos distancia emocional, aunque seguíamos viéndonos. Yo empecé a ir a terapia, a hablar de mi historia sin justificarme, sin buscar culpables. Entendí que había pasado muchos años viviendo según lo que se esperaba de mí, y que incluso al elegir amar después del matrimonio, seguía sin preguntarme qué necesitaba realmente. Poco a poco, empecé a disfrutar de mi propia compañía. Salía a caminar sola, viajaba algunos fines de semana, redescubrí gustos que había olvidado. Matías seguía ahí, pero ya no como refugio, sino como un compañero posible. Esa diferencia cambió todo. Empecé a verlo sin idealizarlo, con sus defectos, sus miedos, su forma imperfecta de amar. Un día, sin planes ni discursos, le dije que quería intentar de verdad, pero desde un lugar nuevo. No como escape, no como revancha al pasado, sino como una elección consciente. Él sonrió con una calma que me sorprendió. Me dijo que eso era lo único que había esperado, una decisión libre. Nos mudamos juntos tiempo después. No fue mágico, fue real. Hubo discusiones por cosas pequeñas, silencios incómodos, momentos donde el pasado regresaba como una sombra. Pero también hubo risas sinceras, apoyo mutuo, una sensación de estar construyendo algo desde la verdad. Aprendí que amar después del matrimonio no significa amar menos o más, significa amar distinto. A veces pensaba en la mujer que fui, la que aceptó una vida sin preguntarse demasiado, la que confundió estabilidad con felicidad. No la juzgaba. Sabía que hizo lo mejor que pudo con lo que sabía en ese momento. Hoy, desde este presente imperfecto pero honesto, puedo decir que no me arrepiento de haber escuchado mi voz interior, aunque el camino haya sido doloroso. Mi historia no es una promesa de finales perfectos. Es el relato de una mujer que se permitió equivocarse, aprender y volver a elegir. Hoy estoy con Matías, no porque él sea la solución a todo, sino porque juntos decidimos caminar, conscientes de que el amor no es una garantía, sino una construcción diaria. Y si mañana la vida vuelve a cambiar, sé que al menos esta vez estaré viviendo desde un lugar que siento mío, sin negar lo que siento, sin traicionarme a mí misma.